Marcelino, adelante con la oración, gracias. Amén, hermanito. Vamos a hacer una oración muy especial mm, por todos, pero por María Auxiliadora, que tuvo un problema de salud fuerte y fue operada ayer del apéndice. Infinito Padre, infinito Hijo, infinito Espíritu materno, seres celestiales que nos acompañan. Nos unimos a todos los miembros del universo, de este planeta, de cada una de nuestras naciones, nuestras familias y quienes estamos aquí. También nos unimos a quienes se integren más adelante para darle gracias por todo lo que nos ha ocurrido, nos ocurre y nos ocurrirá, para colocar en sus manos todas las actividades espirituales de todas las tendencias, con el libro o sin el libro, que anhelan identificarse con su voluntad. También colocamos en sus manos cada una de las problemáticas de salud que tienen los seres conocidos y desconocidos, familiares y no familiares, pero de manera particular, además de colocar en sus manos el esposo de Lucy, al mismo Wilson y a todos los que de alguna manera tienen algún problema de salud, ponemos en sus manos de manera particular hoy a su hija María Auxiliadora, que estuvo afectada, un desmayo, que finalmente fue operada de la apéndice. Gracias, Padre, por hacer posible que esta hija coopere en lo máximo para que pueda tener la restitución pronta de su salud y pueda seguir rindiendo frutos. Ponemos en sus manos estas actividades de hoy para que tengan el máximo rendimiento para quienes estamos aquí y para quienes lo escuchen. Todo esto lo expresamos en el nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. 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 Bueno, Muchas van a gracias. presentar. No Van a sabía empezar. de, no sabía de María Auxiliadora. ¿Qué ha tenido? ¿La han operado de apéndice? Wow. Sí, hermanito. Sí. Bien, pero está bien, ¿no? No ha tenido Sí. apendicitis, no ha tenido, no se le levantó, quiero decir, lo han cogido a tiempo, porque es muy delicado y más a nuestra edad. Estuve a punto, pero gracias a Dios no hubo mayor gravedad, ya salió ya y ya está recuperándose. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes tienen alguna pregunta o Wilson tiene algo preparado o puedo hacer una pregunta? Es que a Wilson se le está yendo el internet. No oigo, ¿qué pasó aquí? Perdón un minutico. No, Yo, Angelita, le escuchamos bien, le escuchamos bien. Ok, El caso es entonces, que Wilson tiene dificultades. entonces ustedes dirán si puedo hacer la pregunta o tienen algo preparado. Para más adelante. Wilson tenía algo preparado, Bueno, pero yo... Adelante, Wilson. No, Wilson, estás con un pie aquí y otro a saber a dónde. Ya se fue. Quedé yo de host. Wilson. está muteado, Wilson. Micro, Wilson. El micrófono, Wilson, libéralo. No oye. Se quedó congelado de nuevo. Es que tiene una computadora viejita, según dijo, la nueva la dejó en Neiva y entonces esa es la causa. Yo creo que no hay inconveniente, Angelita, que tú hagas todas las preguntas que sean necesarias. Manuel Aquino, nos alegra su presencia. Bienvenido, hermano. Buenos días con todos, buenos días Marcelino, ¿qué tal? Gran abrazo, hermano. Un abrazo. Bienvenido. Estoy ahorita luchando para encender mi cámara como nunca la enciendo. Veo que no funciona, así que voy a cambiar de computadora. Y nada, ya en un rato lo enciendo. Muchísimas gracias por la bienvenida. Amén, hermano Manuel, qué bueno. Se nos fue Wilson.
Angelita, no sé si quiere adelante, adelante, Angelita. Gracias. Bueno, es que mi esposo lindo que amo llegó en estos días con una pregunta que le hizo un filósofo aquí en Manizales. Es un profesor de filosofía. Él dice o le comentó, ¿por qué Jesús, siendo perfecto, nos hizo tan imperfectos? Lógicamente, pues mi esposo no supo qué contestarle, ni yo a mi esposo. Esa es la pregunta, directo al grano. Ah, qué bueno. Qué bueno, Angelita, muy interesante la pregunta. No olvidemos que la Trinidad, una vez autodistribuido el yo soy en la infinita Trinidad, Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito, no olvidemos que quiso ser experiencial, pero ese deseo de ser experiencial para autoderramarse en seres, y vivir experiencia en seres, también tenía la posibilidad de que esos seres eligieran la eternidad, el servicio eterno. Entonces, era la experiencia también de esos seres. En esas experiencias, la infinita Trinidad no tenía el plan de solo experimentar en seres elevados. El plan era vivir experiencias en seres de muy bajo nivel. Y en ese sentido es la creación o la personalización de hijos creadores e hijas creativas. Y al producirse esa personalización, creación o traer a la existencia hijos creadores e hijas creativas, era para producir seres de nivel bastante bajos con respecto a los seres del universo central y del paraíso. En ese sentido, el récord fue los seres de origen animal. Ese fue el récord. Es como una especie, en opinión de Marcelino, es como una especie de reto de la Trinidad. Es un reto de experimentar en seres casi animales para que ese reto sea posible como una experiencia y una especie de ejemplo, una especie de inspiración para todos los seres del universo, especialmente para los perfectos del paraíso y del universo central, de cómo desde el barro, desde lo más bajo que se pueda uno imaginar como realidad, desde lo más grosero y ordinario de lo que es realidad, puede surgir la voluntad del yo y cooperar hasta llegar a la perfección. O sea, aquello que surgió de lo más ordinario puede llegar al máximo refinamiento a través de la disposición y el logro. O sea, es como una especie de reto y ese reto fue la causa del por qué hubo seres de origen evolucionario, como en el caso del humano, donde la chispa viene a vivir en un ser casi animal. Entonces, es el reto. O sea que cuando los seres humanos llegan al universo central y llegan a la perfección que se mandó, ser perfecto como el Padre es perfecto, es motivo de gran gozo, de gran algarabía, de gran regocijo para todos, incluyendo a los nativos del paraíso e incluyendo a los nativos de Abona, quienes deben aprender de estas enormes luchas desde el barro, desde el animal, hasta llegar a esos niveles que ellos experimentan como perfección. Esa es la causa, Angelita, y quienes están presentes, del por qué la necesidad de seres tan imperfectos como en el caso de los seres evolutivos llamados humanos mortales como nosotros. Octavio. Octavio, adelante. Buenos días, Angelita, hermanos. Gusto en verlos. Igualmente, Octavio, bienvenido. Angelita, espero que haya quedado satisfecha con la respuesta. No sé si hay algo más. Con toda confianza, por favor. No, ¿me están oyendo? Sí, Sí. No, muy agradecida, entendí muy bien. Lo que sí quiero decirle aquí a Lucy es que antes de Octavio alzó la mano Miguel. Ah, bueno, es que en pantalla lo tengo a él primero. Ah, ya está Gracias. Wilson de nuevo, ¿ve?
Sí, me tocó Bienvenido. conectarme al celular. Me conecté al celular, pero está malo el internet. No sé por qué. Dios mío, está malísimo el internet. Bueno, Gracias, Angelita. Gracias, Lucy. Gracias, Marcelino, por ayudarme. ajá. Wilson, entonces sigue tomando la rienda. Ahí viene Miguel u Octavio que quieren compartir. Adelante, Octavio. Gracias. Yo le agregaría, fíjese lo que dice el documento 48 para que le diga a su esposo, hermanita, en el primer párrafo, en la entrada, a mí me lo recordó en cuanto usted hizo la pregunta. Fíjese, los dioses no pueden transformar una criatura de naturaleza animal grosera en un espíritu perfeccionado por un acto misterioso de magia creadora, o por lo menos no lo hacen. Cuando los creadores desean producir seres perfectos, lo hacen mediante creación directa y original, pero jamás emprenden la conversión de las criaturas de origen animal y material en seres de perfección en un solo paso. Y yo lo que le agregaría, que no está en el documento, es que el plan de Dios así es. En otro libro, en otra parte del libro de Dante, ya no recuerdo, pero lo quería buscar, pero no lo encontré. Es que dice que nosotros somos el semillero de la creación, somos el semillero, y es así como Dios tiene el plan. Por eso es que no nos hacen perfectos desde un inicio. Y luego agréguele todo lo que dijo el hermano Marcelino. Gracias, gusto saludarlos. Adelante, Miguelito. Bueno, es que tanto lo que han compartido el hermano Siler como Marcelino es, dijéramos, es lo textual, ¿no? Lo que es la información que nos da el libro Durantia como explicación. La mía es más humana. Yo le diría a Angelita que le traslade a su marido, que a su vez se lo traslade al amigo que le hizo la pregunta, que somos seres humanos. Nos crearon seres humanos con libre albedrío, libre capacidad de tomar decisiones. Nosotros somos los protagonistas principales dentro de la creación del Padre, porque todo lo demás es fácil. Al darnos a nosotros libre albedrío, nos pone a prueba hasta dónde somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Luego, todo lo que sucede en la tierra, en Urantia, no es causa ni está provocado por el Padre. O sea, yo, por ejemplo, vuelvo a decir, lo digo muchas veces, yo no quisiera que mi padre me hubiera hecho perfecto. Yo quiero ser como soy, vivir lo que vivo, sufrir lo que sufro, disfrutar lo que disfruto, para poder tomar mis propias decisiones en base a ese libre albedrío que nos dio el Padre. Que el Padre nos lo respeta. Para el Padre es, diríamos, casi sagrado ese libre albedrío que nos otorga. Luego, lo que suceda mal hecho en la tierra es culpa nuestra. El Padre nos hace, muy, como ha dicho Marcelino y Schiller, nos hace, bueno, pues básicos, pero animales, ¿no? Pero después nos da ese libre albedrío, y ese libre albedrío es el título mejor que nos puede otorgar nuestro Creador para que seamos personas y para que decidamos nosotros nuestro futuro. Repito, Angelita, ¿le puede decir, por mi parte, es un mensaje mío, que el Padre no es culpable, que Jesús, nuestro soberano, no es culpable de todos los desmanes que se hacen aquí en la tierra, que al otorgarnos libre albedrío y personalidad nuestro Padre universal, somos nosotros los únicos y exclusivos responsables de lo bueno y de lo malo, los únicos, no hay más. Esa sería para mí la respuesta sencilla para una mente que no es urantiana y que no tiene el libro de Urantia. Porque es verdad que el libro de Urantia te lo da todo con cucharilla, pero a veces es muy malo de digerir literalmente como te viene. Simplemente tenemos libre albedrío y nosotros somos responsables de lo que pase en Urantia. No busquemos culpables ajenos a nosotros. Mil gracias a los dos, a los tres, a Marcelino, a ti y a Octavio. Mil gracias. Adelante, Marcelino.
Gracias, hermano. Y para concluir, Angelita, hay una cita referente a lo que se ha comentado. Hay una cita que es sumamente esperanzadora del documento 32, la parte final del documento 32 que aparece en mi libro, la página 35, dice así: hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios, y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progresos sin límites y una vida sin fin. Y los tesoros infinitos de esa carrera tan inigualable son vuestros con solo lugar. El objetivo de la eternidad os aguarda, la aventura del logro de la divinidad se encuentra frente a vosotros y a vosotras. La carrera por la perfección está en marcha. Quien quiera lo desee puede correr, y la victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo que generosamente ha sido derramado sobre toda la carne. Es muy interesante este párrafo para completar esta pregunta tan interesante tuya, Angelita. Mil gracias a todos. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta para tratar o podemos el tema que traje yo hoy, a ver si de pronto les gusta? Demos la bienvenida a Tatiana. Ah, llegó Amandita, qué bien. Manuel Quino, qué bien. Un abrazo, Amanda, y un Entonces, abrazo, Ana. dice José Niño que no nos han explicado que van a hacer 3 creaciones, dice José Niño. No sé de qué está preguntando, pero Marcelino, ¿tú sabes? No sé si José Niño se refiere a las tres realidades universales que tienen que ver con los niveles, porque no sé, de todas maneras, acláranos, estimado José. La primera creación, que es el cielo, 1.000 millones de mundos perfectos, hechos personalmente por el Padre. Y entonces después él ordenó hacer los 7 superuniversos con 100.000 universos locales, que es la creación imperfecta, adrede, para que así fuera, porque no se puede perfeccionar lo que está perfecto. Entonces tendría que ser unos universos imperfectos para llevarlos a la perfección. Y se sospecha que nos están entrenando aquí para llevarnos a la tercera creación, que no sabemos cómo va a ser, porque parece que ese nivel absónito. ¿Qué dice Marcelino? Sí, muy bien, estimado Miguel. Sí, eso responde un poco al tema que les propuse, a los 3 grandes niveles de la realidad universal, porque está la era que no tiene un comienzo, que es la era paraíso abona, y estamos en esta era posterior a la era paraíso abona, que sí tiene un comienzo, que es la era superuniversal. Y en esta era superuniversal en la cual se están desarrollando y se están perfeccionando todos aquellos seres que tienen niveles inferiores a ese nivel central, entonces se produce la experiencia de la Trinidad en un nivel imperfecto, y en ese nivel imperfecto es lo que se constituye como Dios el Supremo, es decir, la experiencia de la Trinidad en cada uno de los seres que se desenvuelven en estos niveles de imperfección de los 7 superuniversos. Y entonces, efectivamente, se produce la posibilidad futura de la creación o la traída a la existencia de seres que no se todavía no se conoce o no se tiene claro, no hay ni siquiera la imaginación de qué tipo de seres puedan ser los que van a ocupar los niveles del espacio exterior. Y allí pues se va a producir ese proceso que está por encima del tiempo y del espacio, que es lo que de alguna manera tiene que ver con ese nivel entre el absoluto y el finito, que es el absónito o trascendental. Y esos seres de alguna manera van a experimentar allá, y esa experiencia de la Trinidad
va a producirse en ese nivel trascendental o absónito y va a producirse la deidad experiencial llamada Dios el último. De manera pues que esa sería la realidad que está pendiente y posteriormente pues cosa que los reveladores apenas tocan pero que es tan profundo que pues no lo desarrollan, que es la experiencia de la Trinidad en los seres de realidad absoluta que van a incluir los que van calificando de la realidad absónita y los que van calificando de la realidad finita, que vienen a tener realidades en cierto nivel absoluto. Y esa sería la culminación de ese plan, de estas tres grandes experiencias de la Trinidad que tienen que ver con ese tema que les ofrecí. Entonces, muy interesante, estimado José, y le felicito por habernos hablado en público. Ahí es la importancia que la experiencia. Tiene tanta importancia la experiencia que el Hijo Eterno tuvo que hacer experiencia en Abona, así como los hijos creadores tienen que hacer experiencias en los mundos creados. Entonces, la experiencia es sumamente valiosa. Eso tenemos que entenderlo, que vinimos aquí a vivir experiencias. No nos pasa nada malo, son experiencias, entrenamiento. Así es, estimado José, y no olvidemos que el maestro recalca eso, que realmente el maestro de maestros es la experiencia humana. Y además de eso, estimado Miguel, estimado José, tal como usted dijo, sí, realmente, disculpe, tal como usted dijo, sí, efectivamente, así es. Hay una realidad perfecta en Abona y en el paraíso, pero aun cuando sea perfecta, ellos no están totalmente realizados. Ellos tienen que autorrealizarse en experiencia, porque le falta la experiencia de la imperfección, y por esa razón es tan importante el progreso de todos los seres de nivel imperfecto hacia Abona y al paraíso, para que aquellos nosotros no tengamos de los niveles de altura, ellos nos lo den, y aquellos que ellos no tengan de los niveles de la imperfección, nosotros se los demos. De manera pues de que es la gran importancia del plan divino. De las alturas aprenden de lo de abajo y de lo de abajo aprende de las alturas. Es una compaginación extraordinaria. Todos en el universo estamos haciendo carrera, los seres de arriba y los de abajo, todos hacemos carrera para ascender, para evolucionar. Así es. Hermano Wilson, no sé si hay alguna pregunta, si no, con toda confianza, lo que tú tenías pendiente por allí. Ok, Amandita, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señor, con mucho gusto. Gracias, Amanda. Bueno, entonces, un tema que quiero compartir con ustedes es el de los príncipes planetarios. Entonces, adelante, Amandita. Los príncipes planetarios. Aunque pertenecientes a la orden de los hijos Lalonandek, los príncipes planetarios están tan especializados en el servicio que generalmente se los considera como un grupo separado. Después de su certificación, Melquisedec como Lalonandek secundarios, estos hijos del universo local son asignados a la reserva de su orden en la sede central de la constelación. Desde aquí, el soberano del sistema les asigna a las varias tareas y finalmente son comisionados como príncipes planetarios y enviados para gobernar los mundos habitados en evolución. La señal para que un soberano del sistema actúe en el asunto de asignar un gobernante para un planeta determinado es cuando recibe la solicitud de los portadores de vida para enviar un jefe administrativo para que actúe en el planeta en el cual los han establecido la vida y desarrollado seres evolucionarios inteligentes. Se asigna un gobernante planetario en esta orden de filiación a todos los planetas que son habitados por criaturas mortales evolucionarias. Marcelino, estos Lalonandek secundarios dice que son muy especializados y además son certificados por Melquisedec. ¿Por qué crees que fallan
si son personas que ya son seres que están altamente entrenados, especializados en el cargo que les van a dar. Sí, sí, no olvidemos que la naturaleza de los Lanonandek, tanto primarios como secundarios como terciarios, no es tan elevada, no es tan elevada. Y entonces, esas naturalezas son bajas o medias bajas, principalmente porque a un PhD de una universidad en matemáticas, un PhD en matemáticas no es conveniente que le dé clase a un niño de segundo grado, porque no lo va a entender, no se va a poner en su lugar. Es preferible una licenciada que sabe y que tiene una cantidad de experiencias con niños, con jóvenes, para que lo entienda. Entonces, hay necesidad de colocar cerca de los humanos niveles medios bajos para poder que estos humanos puedan ser mejores atendidos por la cercanía a la naturaleza humana, aunque no son de carne y hueso. En ese sentido, aun cuando son probados y reprobados y vueltos a probar, pues esa naturaleza no llega a niveles de perfección muy elevada. ¿Por qué? Porque no olvidemos que hay una diferencia de perfección muy importante entre los niveles de Abona, los niveles del paraíso, en comparación con los niveles de los seres creados en el universo local. Y entonces aún un Melquisedec tiene diferencias importantes, pero no se ha sabido nunca que un Melquisedec haya fallado. En cambio, estos seres de menor nivel sí han podido fallar. Y hay un problema, que aun cuando efectivamente pueden tener cierto grado de espiritualización cada vez mayor por la experiencia, puede que ese ego que yo llamo, o que Marcelino llama ego espiritual, puede que se active, porque ahí está el peligro de que se active. Y en esos casos donde se les permite un poder tan pleno como en el caso de los soberanos sistémicos, que son los jefes de los príncipes, en esos casos, porque tienen un poder tan pleno que se les conoce como soberanos sistémicos, pueden fallar y pueden ser secundados por estos príncipes que aun cuando han alcanzado niveles, pues siempre el ego está allí presente porque todavía no se ha alcanzado un nivel tan elevado como, por ejemplo, esos niveles que se requieren para ir a Abona o al paraíso en un momento dado. Entonces, no sé si quedó claro eso, estimado Wilson. Gracias, Marcelino. Entonces, continuamos rápidamente. Amanda. Miquel. Un príncipe planetario y sus hermanos asistentes representan el acercamiento personalizado más cercano, aparte de la encarnación, que el Hijo Eterno paradisíaco puede hacer con las criaturas inferiores espaciotemporales. Es verdad que el Hijo Creador toca a las criaturas del reino a través de su espíritu, pero el príncipe planetario es la última de las órdenes de hijos personales que se extienden desde el paraíso hasta los hijos del hombre. El Espíritu Infinito llega muy cerca en las personas de los guardianes del destino y otros seres angélicos. El Padre Universal vive en el hombre mediante la presencia prepersonal de los monitores misteriosos, pero el príncipe planetario representa el último esfuerzo del Hijo Eterno y de sus hijos por acercarse a vosotros. Perdón, ¿puedo preguntar? ¿Cuáles son los monitores? Dale, adelante, claro que sí. ¿Cuáles son los monitores misteriosos? No los había escuchado. Qué pena, la interrupción. Estimada Amanda, Los ajustadores. Sí, eso lo repiten varias veces en otros documentos. Entonces, sí, gracias por esa pregunta porque hay personas que no saben. Eso son guías. La palabra monitor es guía y estar pendiente, ¿no? De cada actitud. Y entonces también se le llama, así como dijo Wilson, monitores misteriosos a los ajustadores. Gracias. Quiero preguntar una cosa, Silvia. Adelante, Amandita. Pero el príncipe planetario. Gracias. Pero el príncipe planetario representa el último esfuerzo del Hijo Eterno y de sus hijos por acercarse a vosotros.
En un mundo recientemente habitado, el príncipe planetario es el único representante de divinidad completa, pues surge del Hijo Creador, el vástago del Padre Universal y el Hijo Eterno, y de la ministra divina, la hija universal del Espíritu Infinito. Un cuerpo leal de asistentes y ayudantes, así como un gran número de espíritus ministrantes, rodean al príncipe de un mundo recientemente habitado. Pero los cuerpos dirigentes de dichos mundos nuevos deben ser de las órdenes más bajas de los administradores de un sistema para asegurar que sean compasivos y comprensivos en forma innata de los problemas y dificultades planetarios. Todo este esfuerzo por proveer un gobierno compasivo para los mundos evolucionarios involucra una mayor posibilidad de que estas personalidades casi humanas puedan descarriarse por la exaltación de su propia mente más allá y encima de la voluntad de los gobernantes supremos. Bueno, hay preguntas. Es que aquí quiero mirar una cosa. Dice, el príncipe planetario y sus hermanos asistentes representan el acercamiento personalizado más cercano, aparte de la que hace el Hijo Creador, que el Hijo Eterno Paradisíaco puede hacer con las criaturas inferiores. El Hijo Eterno Paradisíaco. Marcelino. Sí, hermanito, no olviden ¿Cómo? que... Dígame, hermano, diga. Sí, ¿cómo el Hijo Eterno? Si los Lanonandek son hijos de nuestro Micael y la ministra Divina, ¿por qué hablan ahí de que el Hijo Eterno del paraíso? Sí, lo que ocurre, hermanito, es que no olvidemos que el hijo creador es representante, así como es representante del Padre, es representante del Hijo Eterno, del Hijo Eterno. Y en ese sentido, la naturaleza de los Lanonandek tienen esa conexión con el Hijo Eterno, precisamente producto de que la naturaleza de quien los crea tiene esa conexión con el Hijo Eterno. Es un acercamiento, o sea que el Hijo Creador se acerca a través, el Hijo Eterno se acerca a través del Hijo Creador, y en el caso de la naturaleza de ese Hijo Eterno baja en el Hijo Creador. Por esa razón es que tiene esa representación en cierta medida por parte del Hijo Creador, el Anunandek, porque en el caso de la ministra divina, es la representante del Espíritu Infinito, ahí no estaría el Hijo Eterno directo, aunque sí indirecto, ¿no? Pero no directo como en el caso del Hijo Creador. Mire, quería, antes de que se me olvide, comentarle de que tal como se leyó antes, o poco antes, realmente cuando surge la primera pareja humana o los primeros seres humanos en un planeta es cuando se envía el príncipe. Pero acá se hizo algo distinto. Aquí se hizo un experimento muy interesante, que es que se aguantó, no vino de una vez el príncipe, vino una comisión de Melquisedec, 12 Melquisedec, y tuvieron al tanto el planeta por unos 493.000 años antes de venir el príncipe, de manera que pasaron casi medio millón de años para poder que se ordenara la venida del príncipe. Fue algo distinto con respecto a los planetas normales, de manera que eso fue lo que se produjo acá. Y hubo otro acontecimiento también no normal, que fue la aparición de las 7 razas de una sola vez. Siempre comienza una raza, por ejemplo la roja y las demás, de acuerdo al espectro del arco iris, y de acuerdo a eso, pues acá también hubo esa diferencia respecto a que aparecieron de un solo, vamos a decir, de una sola vez las 6 razas de color. Entonces quería hacer esa observación. Gracias, Marcelino. ¿Preguntas? Están muy juiciosos. Listo. Lucy. Entonces, Lucy pasemos está al preguntando. siguiente. Acá. Adelante, Amanda. Discúlpame, Lucy está ¿Quién? preguntando. Lucy. Adelante, mi querida Lucy. Sí, se me acaba de venir una
una inquietud. Cuando Marcelino menciona las 7 razas de color y que se aparecen de acuerdo al espectro del arco iris, bueno, cuando todos esos colores se juntan, pues se mira la luz blanca. ¿Tiene algo que ver la evolución de esas razas para que se forme una sola raza? Que supongo que va a ser alguna raza luminosa o algo así, por la idea del arco iris. No sé, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Gracias, Lucy. Bienvenida, estimada Lisa. Sí, efectivamente, hay de alguna manera, no vamos a hablar tanto del color, no de la piel, pero sí esa luminosidad en cuanto a los niveles que de alguna manera la humanidad vaya adquiriendo. Sí, el objetivo es que ellos dicen que, además de muchas otras razones, las diferencias de color o las diferencias de naturaleza de las distintas razas tienen que ver con la mezcla. Si fuera una sola raza, no tuviera la fortaleza de progreso que tiene la mezcla de distintas, siempre que sean cepas superiores. Disculpe que a veces me sabotea un perrito por acá. Entonces, esa mezcla de tendencias diferentes, pero superiores, hace posible una robustez, no solamente en lo físico, sino también en lo intelectual, emocional y por supuesto que va a dar lugar a una robustez espiritual. Entonces, lo que se busca es una amalgama final de una sola raza, probablemente será un tanto clara, y que esa amalgama tenga que ver con niveles cada vez mayor de salud triple, es decir, salud espiritual, salud mental, emocional y salud física, por supuesto. Y de allí que cuando un mundo llega a luz y vida, no solamente allá hay una raza amalgamada, sino que los niveles de vida llegan alrededor de 500 años de los de Urantia, de manera que eso significa un avance muy interesante. Bueno, gracias, Marcelino. A ti, Lucy. Gracias, Marcelino. Ok. Adelante, mi querida Amanda. Estando completamente solos como representantes de la divinidad en los planetas específicos, estos hijos pasan duras pruebas, y Nevadón ha sufrido el infortunio de varias rebeliones. En la creación de los soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios ocurre la personalización de un concepto que se ha ido alejando cada vez más del Padre Universal y del Hijo Eterno. Y existe un peligro en aumento de la pérdida del sentido de las proporciones en cuanto a la propia importancia y una mayor probabilidad de fracaso en mantener una posición adecuada en cuanto a los valores y relaciones de las numerosas órdenes de seres divinos y sus jerarquías de autoridad. El hecho de que el Padre no esté presente personalmente en el universo local también impone cierta prueba de fe y lealtad sobre todos estos hijos. Marcelino, dice que estando completamente solos, o sea, ellos llegan solos con su séquito o sea, no traen un holandés secundario, terciario. ¿Por qué dice que están solos? Bueno, hermanitos, solos en el sentido de que se les da la administración. Claro, ellos tienen el apoyo de sus jefes y todo, pero en el planeta generalmente están con el equipo que les ayuda. En el caso, por ejemplo, del príncipe de su orden no estaba totalmente solo. En el caso tenía un asistente, Daligastia, que era de alguna manera Lanonandek secundario. Y él era, vamos a decirle, como la mano derecha. En todo caso, solos, en el sentido que se les deja esa gran responsabilidad y que tomen sus decisiones, así como se le dejó la gran responsabilidad a Adán y Eva. Y entonces, en ese sentido, no pueden ellos estar acudiendo a una persona, oye, decido esto, ¿qué opinas tú? A un jefe inmediato. Entonces, ellos se les da la oportunidad de estudiar cada caso, cada circunstancia y, por supuesto, tomar las decisiones de acuerdo a la experiencia personal de ellos y de acuerdo a, de alguna manera,
algunos, en mi opinión, pueden tomar de alguna manera el parecer de sus asistentes como personas humildes que pudieran ser, algún parecer de sus asistentes inmediatos sobre algunas decisiones, pero tienen que tomar esas decisiones prácticamente por su propia cuenta. Y en ese sentido es la palabra solo. Y también dice acá que ocurre la personalización de un concepto que se ha ido alejando cada vez más del Padre Universal y del Hijo Eterno. O sea, cuando los personalizan, ya saben que van a estar muy alejados del Padre Universal y del Hijo Eterno. Exacto, exacto. O sea, en cuanto a los niveles de perfección, es una perfección personalizada, pero muy baja, de muy bajo nivel. Y como es de muy bajo nivel, hay más distancia de la perfección paradisíaca o perfección de Abona. Y en ese sentido es alejada. Y como es alejada y es de bajo nivel, hay peligro de error, no solo de error, sino de pecado. Y ese es lo que ellos se juegan, ¿ves? De manera pues de que no resulta fácil y nosotros casualmente o por circunstancias estamos envueltos en una de esas experiencias pecaminosas de la creación, como es el caso de la rebelión luciferiana. Entonces nos ha tocado eso a nosotros. ¿Y la prueba de fe que les piden a ellos, cuál sería, Marcelino? Bueno, porque el caso de la fe es algo muy interesante, porque acuérdense que la fe es un don regalado por la divinidad, que comienzan a darla el espíritu de adoración y el de sabiduría que no actúan en los animales. No olvidemos que los animales no tienen fe, ellos tienen capacidad instintiva y tienen incluso capacidad de conocer ciertas circunstancias de su reino, pero no tienen la capacidad de adorar, no tienen la capacidad reflexiva de llegar a conocer qué es bueno y qué es malo para decidir algo. Entonces responden al instinto. En el caso del humano, hay un regalo que se comienza a dar a la criatura por parte del espíritu número 6, el espíritu de adoración, que completa ese regalo, el espíritu número 7, el de sabiduría. Estos dos espíritus ayudantes hacen el trabajo inicial en las mentes de las criaturas para que entre esa fe. Esa fe es confirmada y refortalecida con la presencia del ajustador en el momento de la primera decisión moral y fortalecida por hoy día por la presencia del Espíritu del Hijo y por supuesto la presencia del circuito inmediato del Espíritu Santo, que una vez que se toma la primera decisión moral se conecta directamente con la Madre Divina. Y entonces esa fe debe ser aumentada, porque la fe inicial es una fe entonces debe ser aumentada, de manera que jamás la da el papá, la mamá, el cura, el pastor, el gurú, nadie. Efectivamente puede ser ayudada por el papá, la mamá, el cura, el pastor, el gurú, o puede ser debilitada, pero la fe es regalada por la divinidad. Entonces esa fe en el humano definitivamente es la base para que ese humano continúe floreciendo hacia la vida eterna. Y en estos seres también se les da una dote de fe a su personalidad espiritual. Y la fe es tan interesante, el hecho de no estar viendo a un ser para creer en él, el hecho de no estar comprobando algo como la ciencia hace para creer en ese algo, que yo no dejo de leer una cita, y eso es importante, estimado Wilson, que usted haya hecho esa pregunta, porque esto incluso hace la piel, en el caso personal de Marcelino, como lo que llama la gente piel de gallina, que es en el prólogo, en el prólogo de la página 6 de la sección 3, que dice así, página 6, dice: gran parte de la confusión que se difunde en todas las órdenes de seres altos y bajos en sus esfuerzos por descubrir al Padre infinito es inherente a sus limitaciones de comprensión. La primacía absoluta del Padre universal no es aparente en los niveles subinfinitos, es decir, por debajo del infinito. Por lo tanto, es probable que tan solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente al Padre Universal como infinidad. Para todas las demás personalidades, imagínense ustedes, incluyendo los ancianos de los días y todos los demás, para todas las demás personalidades, dicho concepto representa el ejercicio de la fe. Entonces, no solo la fe es para las criaturas humanas, sino también para estos seres y para incluso los más elevados. Ellos se les debilita la fe
Y esa debilidad de la fe, que fue lo que pasó con Lucifer, efectivamente fue la caída. Entonces, como Lucifer no había visto el Padre, debió tener humildemente esa fe que se le dio en su naturaleza y que en un momento dado la aumentó, en que el Hijo Creador decía la verdad, su Padre local, para creer firmemente en ese Padre universal. No, el ego lo tomó, el autoobservación o el autoengrandecimiento lo tomó, y bueno, hubo ese fracaso que se contagió por los seres, especialmente por los 36 príncipes planetarios externos y el número 37 que fue nuestro príncipe planetario. Gracias, Marcelino. Adelante, mi querida Lucy. Sí, en ese mismo párrafo que leíste, mencionan las rebeliones, que se han sufrido varias rebeliones. ¿Cuáles son esas rebeliones que se mencionan en el libro de Urantia? Y me imagino también, que si son permitidas también es para sacar alguna clase de experiencia en ellas, o es que se dan así sin ningún objeto, pero yo sé que todo lo que sucede tiene un porqué y un para qué. Entonces, mi pregunta Sí, es, ¿cuántas menciona el libro de Urantia? Y si es posible que se permita para crecer o sacar alguna experiencia de ellas. gracias, estimada Lucy. Sí, sí, hay algo, los reveladores comentan de que sí, que han producido rebeliones, pero solo hacen hincapié o dan detalle o por lo menos mencionan en forma directa el caso de nuestro universo local de Nevadón, que se mencionan 3 rebeliones con la de Lucifer. Parece que la última, de acuerdo a lo que ellos nos dan a entender, fue la más catastrófica, la más desastrosa, la de Lucifer. Ellos, pues, donde uno puede tener los lapsos de tiempo es más o menos en los autootorgamientos del Hijo Creador, Micael de Nevadón. Cuando se autootorga en una de esas experiencias de rebelión, precisamente como en uno de los autootorgamientos, ¿no? Por ejemplo, en el primero de los autootorgamientos, como Melquisedec, no había una rebelión en tal sitio, pero después cuando se autootorga como Melquisedec, como Lanunandek, sí lo hace en una de estas rebeliones, en uno de estos sistemas que se reveló, en el primer sistema que se reveló. Luego se auto-otorga como un Adán, ¿no? Como un Adán o como un príncipe planetario, pero en el caso de Adán, que también lo hizo en el segundo, probablemente en el segundo sistema que se reveló. Y luego los otros auto-otorgamientos en Serafín, y luego como humano en el nivel espiritual y como humano en el nivel, vamos a decir, morontial, no se menciona que sea en un sistema de rebelión. Pero en este auto-otorgamiento del Lanunandek, que fue precisamente un jefe que se reveló, creo que se llamaba Lutentia. En el caso de el Adán y en el caso de Jesús, el encarnarse en Jesús de Nazaret, entonces en esos 3 fue los sistemas donde ocurrió rebelión. Entonces, por allí podemos tener la idea de las épocas leyendo esos autootorgamientos, estimados. Y cuanto al hecho de que lo permitan, no olvidemos que el Padre nunca fuerza nada, nunca obliga nada, todo debe ser voluntario. Y si una persona se quiere suicidar, el Padre no hace posible que este suicidio se produzca, así como nunca hizo posible que la crucifixión del Hijo se produjera. Pero sí lo permite. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas son decisiones que no se desean, que no se anhelan, pero que se producen. Y sin embargo, como se producen, pues siempre el plan divino es sacar el provecho hasta de lo más difícil. Y los Melquisedec dicen que aún con todo el dolor, con todo el desastre que ha causado la rebelión, en el caso nuestro, un retraso enorme de nuestro planeta, que aún así se han producido 1000 veces más cosas buenas que todo lo malo de la rebelión de Lucifer. Gracias, Marcelino. Adelante, Miguelito. Sí, me gustan las preguntas que hace nuestra hermanita Lucy.
esta pregunta tiene mucha amiga, ¿no? Por lo menos para mí, más allá del texto. Significa, como siempre digo, que tenemos libre albedrío y ese libre albedrío es el que va a guiar nuestras vidas. Tanto a nivel nuestro, humano, como más allá. ¿Por qué permite el Padre? Yo no creo que el Padre permita, o sea, no creo que en el plan del Padre esté que puedan hacer el mal como mal natural, como algo, pero sí que al otorgarnos ese libre albedrío permite crear un escenario cósmico donde prima el libre albedrío. Yo nunca me cansaré de remarcar y enfatizar el libre albedrío. Y ese libre albedrío es el que va a permitir que crezcamos o que crezca todo. A ver, es que no sé cómo explicarlo ahora. El escenario que crea el Padre es un escenario donde no prima su voluntad, él prima el amor. Y entonces está el amor y después también está el libre albedrío, pero el amor está dentro del libre albedrío. Dentro del libre albedrío individual o a nivel general tenemos amor, bondad, belleza y ahora no me salen los tres conceptos, ¿verdad? Vale, los tres. Y también puede estar la maldad. Y esa maldad se tiene que permitir dentro de ese libre albedrío para que nos sentamos autónomos, para que nos sentamos libres de tomar decisiones. Yo hasta actualmente pienso que Caligastia está por ahí todavía pululando para seguir tentando las posibilidades de maldad que pueda haber, por ejemplo, aquí en Urantia, para que un día lleguemos a quitar es que no sé si me estoy explicando bien. Es tan importante lo que quiero deciros que siempre será una prueba que pueda existir la maldad. El Padre no quiere que haya maldad, pero sí que nos da esa libertad para elegirla, para tomar decisiones. Y esa es la parte que contrasta contra la bondad, con la bondad y con el amor. Luego tienen que existir esas dos fuerzas que nazcan de nuestros corazones, de nuestra propia iniciativa, para poder saber hacia dónde queremos ubicarnos. Es necesario que existiera Satanás, era necesario, no Satanás como ser malo, sino que existiera ese ego en ese personaje. Es necesario que exista Caligastia con su manera de entender lo que es la rebelión, y es necesario que tengamos nosotros nuestra vacuna en base a nuestro libre albedrío para poder tomar decisiones. Pero al final sigo diciendo, los protagonistas somos nosotros. Todo eso está puesto ahí en un gran escenario, un escenario enorme donde todos somos actores, tanto los que pensamos por el bien, por la verdad, la belleza y la bondad, como los que piensan por el mal. Somos todos actores y es necesario que ese caldo de cultivo exista para poder seguir contrastando y que los que queramos sigamos creciendo y los que no quieran se puedan condenar. Pero ese escenario tiene que existir. Yo para mí me lo imagino, cuando pienso en lo que has preguntado, Lucy, me lo imagino en un escenario, un gran escenario que el Padre lo pone ahí a nuestro alcance, donde sigo diciendo que nosotros somos los principales protagonistas porque somos lo más básico que hay en el sistema de la creación del Padre, somos lo más básico, y lo que quiere el Padre es que crezcamos, pero en base a todas los obstáculos y experiencias que podamos ir viviendo. O sea, es la única manera que nosotros podemos demostrar que somos de fiar, que somos confiables y que un día, pues, como ha dicho Marcelino, basados en la fe podamos ser unos buenos agontonteros, pero habiendo pasado por todas las cosas que nos permite nuestro libre albedrío, porque el Padre no permite la maldad, nos da libre albedrío y a partir de ahí deja que tú seas puro amor o maldad, nada más. Pero eso a nivel planetario, a nivel de Urantia y a nivel local y a nivel de los 7 superuniversos. El libre albedrío, esa capacidad de tomar decisiones, no solo a nuestro nivel, sino a nivel
también de nuestros hermanos mayores en las distintas estas, es necesario porque si no seríamos pequeños muñecos manejados con hilos. Yo no quiero un hilo que me diga que quiero mover la derecha, la izquierda, que me quiero levantar o me quiero acostar. Yo quiero que sea mi mente la que me decida los movimientos y los pensamientos que necesito hacer. Y igual que me lo planteo en mí, lo planteo en global, a nivel cósmico. No tendría sentido la obra del Padre si no tuviéramos libre albedrío. Sí, gracias, Miguel. Gracias, Miguelito. Bernardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un abrazo, Bernardo. Qué bueno que estés con nosotros. Hola, Marcelino. Buenas tardes. Voy a pasar aquí unos minutos con vosotros. Gracias. Bernardo, estamos hablando de los príncipes planetarios. Ah, ujú. De nuestro amigo Caligastia. Sí, señor. Adelante, Amandita. Pero estos príncipes de los mundos pocas veces fracasan en su función de organización y administración de las esferas habitadas, y su triunfo facilita grandemente las misiones subsiguientes de los hijos materiales que concurren para injertar las formas más elevadas de vida de criatura en los hombres primitivos de los mundos. Su gobierno también hace mucho para preparar los planetas para los hijos de Dios paradisiacos, que posteriormente vienen para juzgar los mundos y para inaugurar las dispensaciones sucesivas. Marcelino, dice acá que el triunfo de estos seres dice que nos ayuda a las misiones subsiguientes, o sea, los Adanes y las Evas. Como fracasó la del príncipe planetario, pues fracasó la de Adán y Eva. Digamos que es como una consecuencia. ¿Qué opinas? Sí, sí, Wilson. Es decir, no tanto porque fracasó la primera, fracasó la segunda, no. Que lamentablemente, los problemas que habían en Urantia eran extremos, no eran ni siquiera lo que imaginaron Adán y Eva, no los imaginaron como eran, entonces eran extremos. Y entonces, ante esa situación extrema, tenían una dificultad grave que era la presencia de estos seres, como lo comentó Miguel, maléficos, que como Adán y Eva no habían apoyado la rebelión, entonces eso era algo repugnante para Caligastia y para Daligastia, de manera que planificaron todo esfuerzo posible para hacerlo fracasar. Entonces dieron por un lado, dieron por otro y dieron por otro, y bueno, esta gran dificultad que encontraron el Adán y la Eva de alguna manera cooperó para que tuvieran cierto grado de debilidad, y lamentablemente en esa situación complicada, Caligastia y Daligastia lograron esa manipulación en cierta medida de Serapatatia, que finalmente dio al traste con la decisión que tomó Eva. Y esa decisión que tomó Eva fue efecto dominó para Adán, que no quiso quedarse solo en el planeta. De manera de que fue precisamente algo premeditado con alevosía y con una traición adicional a la que había hecho antes Caligastia, el querer la caída de Adán y de Eva, de manera pues de que lamentablemente eso ocurrió. Pero como dicen los reveladores, aun cuando tenemos la bendición de un Melquisedec que se auto-otorgó, y la bendición de Micael que se auto-otorgó, pues probablemente no sé en qué tiempo, quizás un poco más, un poco menos, nos visite un hijo magisterial adulto para ir avanzando este planeta hacia esos niveles donde los hijos instructores trinitarios finalmente lleguen para llevar el planeta a luz y vida, porque los instructores trinitarios son los que llevan al planeta finalmente a las edades iniciales de luz y de vida. Gracias, Marcelino. Lucy, adelante.
Sí, sigo con el tema de la rebelión. Em, creo que en el libro de Durante se establece de que ya no puede haber otra rebelión. Y si es así, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron para asegurarse de que ya no van a haber rebeliones? Muy bien, Lucy. No olvidemos que una de los requisitos que se le pide al Hijo Creador para tener una autoridad suprema y una representación máxima, ganada, lograda, son los 7 autootorgamientos en éxito, pues. Y casualmente el séptimo autootorgamiento no se había logrado cuando hubo la rebelión de Lucifer, no se había logrado ese nivel de capacitación de Micael en las rebeliones anteriores. Este séptimo autootorgamiento, que incluso fue torpedeado por Lucifer y sus aliados, para ver cómo hacían caer a Micael, efectivamente fue el triunfo final de Micael. Entonces, una vez que tiene ese pleno poder en los cielos, que se transforma en hijo creador mayor, Micael tiene esa potestad de un dominio pleno y de activar mecanismos para que no se vuelvan a producir rebeliones. Y en efecto, una vez que subió y recibió la investidura de hijo creador mayor, pleno y soberano de Nevadón, con todo el poder en los cielos y en las tierras de Nevadón, entonces pidió la autorización para que comenzaran a encarcelarse estos miembros de la rebelión de Lucifer. Y por esta razón ya no hay posibilidades de que se produzcan nuevas rebeliones, porque inmediatamente hay el poder de impedirlas, es decir, hacer que no se extiendan, y definitivamente el grado de inspiración, el grado de grandeza de Micael en el caso de Jesús fue un contagio enorme que hasta los ángeles y hasta los seres de menor nivel han sido inspirados para ser más leales. Entonces eso, unido al poder supremo que tiene Micael, es lo que imposibilita nuevas rebeliones en el universo local, estimada Lucy. Adelante, Miguelito. Una pregunta que surgió del comentario de Lucy. Bueno, estamos hablando de Satanás y Caligastia. Caligastia está por ahí, nos dice el libro que no puede entrar en las mentes, pero sí puede influenciar en mentes débiles. Y la pregunta sería, ¿hasta qué punto en el fallo de Adán y Eva aquí en la tierra pudo influenciar en la mente de Eva para que Eva cometiera, entre comillas, esa infidelidad? Porque habla de hasta qué punto un rebelde puede llegar a manipular, condicionar, llamémoslo como quiera, como para que Eva en su impaciencia decidiera tener relaciones con, no sé cómo se llama, con su... Cano. Con Cano, ¿vale? No sé cómo puede influenciar, porque puedan influenciar en nuestras mentes débiles, entre comillas, vale, que no manipulan, pero sí dice el libro que Caligastia todavía sigue pudiendo influenciar en mentes débiles aquí a día de hoy, pero trasladándolo allí, que pudiera influenciar en esa impaciencia de Eva. Me surge esa pregunta, la lanzo para todos, a ver, no sé qué os parece, porque no sé, alguien, si quiere dar una opinión, Bernardo, adelante, hermano, con respecto a lo que dice nuestro No, hermano Miguel. es que yo levanté la mano porque quería preguntaros o preguntarte a ti, Marcelino, o a todos, que cuál fue el fallo de Adán y Eva, cuál fue su fallo aquí en Urantia. Y es que precisamente está muy relacionado con lo que está hablando Miguel, como tiene toda la relación, porque efectivamente la falla de Eva fue la impaciencia, porque Caligastia, bueno, Caligastia y Lucifer, los demás,
además de ser impacientes, que también fueron impacientes, también fueron egoístas. Querían ser más de lo que eran, ¿no? Querían ser mucho más, tomar el puesto de Micael. Pero lo de Eva simplemente fue impaciencia. Fue impaciencia, quería ver adelantos y los quería ver rápido, ¿vale? Y la evolución es muy, muy, muy lenta, muy lenta. Y eso creo que no los que supieron concebir. A mí me parece algo muy, muy sorprendente, porque viniendo de donde venían, con esa gran experiencia que tenían y tantos años de vida que ellos poseían, porque nosotros prácticamente acabamos de nacer a la vida. Nuestra experiencia en comparación con ellos, pues es insignificante, podríamos decir, ¿no? Pero lo que sí es verdad que yo, por lo menos en mi vida personal, en mi experiencia personal, trato de aprender de esto que pasó, ¿no? Porque nosotros los seres humanos también somos, en muchas ocasiones, somos muy impacientes, muy impacientes. Y muchos fallos que yo he cometido en mi vida, lo digo con sinceridad, han sido también por la impaciencia, ¿no? Por ser impaciente, ¿no? Y de esta experiencia de Adán y Eva yo he aprendido porque, por ejemplo, yo quisiera ver adelantos en Urantia, de que la sociedad fuese mejor, avanzase, no hubiese tanto mal en el mundo, pero, pero yo sé que mi corta vida no lo voy a ver, no lo voy a ver, que simplemente puedo poner mi granito de arena con mi vida bien vivida según la voluntad del Padre, a la medida de lo que yo pueda ser capaz de seguir esa voluntad, y nada más, pero que no voy a ver adelantos grandísimos en mi corta vida, ¿no? Y eso lo he aprendido de lo que pasó de Adán y Eva, de reflexionar sobre lo que ocurrió allí, por supuesto también de lo de Caligastia y lo que ocurrió con la rebelión, también he aprendido a ser humilde y saber cuál es mi puesto en el universo, cuál es mi situación en el universo, ¿no? No quererme adelantar ni ser más de lo que soy, porque simplemente el hecho de la vida, de estar aquí y de poder seguir en el plan del Padre, eso ya es ser súper afortunado. Somos súper afortunados. Simplemente en eso y lo que hay preparado para nosotros exclusivamente, todo lo que se ha creado en la creación, la gigantesca escuela que hay para formarnos y esos mundos del espacio exterior, todo lo que se nos va a dar, bueno, pues somos súper afortunados, no para querer ser mucho más de lo que ya somos, si ya somos mucho, ¿no? Y todo esto yo lo tengo muy presente ya en el fallo de Caligastia y en el fallo de Adán y Eva, por supuesto cuando llegue al mundo de Mononcia quiero tenerlo muy, muy presente en mí, ¿no? Para no caer en esos errores, porque al final todos podemos caer en esos errores, todos. No somos infalibles, ¿eh? Podemos decir, pero ¿qué les pasó a Adán y Eva? ¿Qué les pasó? No, les pasó lo que nos puede pasar a nosotros, ¿vale? Entonces, aprender de esta experiencia creo que es muy, muy importante. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Bernardo. Wilson, no sé si Manuel tiene algo que ver con lo que se ha comentado. Adelante, Manuel. Hola, hola, ¿cómo están todos? Logré cambiar de máquina para que me conozcan, ¿cómo están? Qué bueno, un Sí, gran abrazo. sí, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Sí, yo siempre este tema me ha generado mucho conflicto en la cabeza. Uno, porque por un lado no entiendo cómo a Caligastia no lo tienen capturado, o sea, no entiendo, la verdad, y por más argumentos que he escuchado o he tratado de buscar en el libro, no lo creo. O sea, yo sinceramente soy muy juicioso y digo, no me lo trago. Entonces, ese es un punto que a mí me genera muchísima, como le digo, reflexión cada vez que me acuerdo, digo, pero no entiendo, no proceso. De repente ya cuando pase, cuando desencarne, de repente lo voy a entender. Ahora en este mundo no lo entiendo. Segundo, tiene que ver mucho con el libre albedrío también. Digo, pero ¿por qué los capturan si hay libre albedrío? O sea, si yo hago algo que está mal, déjame, pues, ¿no? Déjame que me pierda. ¿Por qué me tienes que encarcelar, ¿no? Ahí creo que en el libro de Enoch se habla alguna vez leí algunos capítulos y se habla pues de una especie de cárceles, cosas que donde hay mucho sufrimiento para estos seres que se sublevaron, ¿no? Entonces se me hace un poco también extraño que tengan que torturarlos, ¿no? Tengan que torturarlos. Luego también tiene que ver con este aislamiento, o sea, ¿por qué por culpa de unos
han pagado todos. Estamos aislados, son 36 mundos que seguimos aislados. Entonces yo digo, pero ¿por qué, no? O sea, si habemos gente de bien, ¿no? Creo que en relación a lo que decía Bernardo, cometemos muchos errores porque siento que la materia, la carne, nos baja lo que hablamos comúnmente de vibración. Entonces, los que estamos más apegados a la carne, a la materia, generalmente cometemos más de estos errores. Cuando nos empezamos a despegar de la carne, de la materia, las cosas materiales, superfluas, creo que empezamos a vivir de otra manera, ¿no? Y dejamos de cometer estos errores. Y nada, ese era mi comentario y preguntas de por medio. Muchísimas gracias. Hermano Miguel, adelante. Sí, bueno, yo voy a hablar mucho del libre albedrío. Creo que todas las inquietudes que tiene nuestro hermano Manuel están resueltas con el libre albedrío. Vamos a ver. Caligastia, para mí Caligastia, la respuesta que yo le doy es que a pesar de que unos están encarcelados, se necesita en un mundo, estoy hablando de Urantia, en un mundo de libre albedrío, se necesita alguien que sea capaz no de manipular mentes, pero sí tentar. Un ejemplo que yo pondría, al hablar de mentes débiles, el libro Durantia yo no lo interpreto que se refiere a personas que tienen una discapacidad intelectual. Mentes débiles son aquellas personas que son incapaces de luchar contra sus propios defectos o egos o debilidades, ¿no? Para mí una mente débil donde Caligastia puede actuar es en el poder, por ejemplo, en el poder supremo económico mundial, en el poder de las multinacionales farmacéuticas o sea, entrando dentro en el poder de toda aquella manipulación que hace que Urantia esté contaminada totalmente. Es necesario que haya alguien que nos haga la contra de lo que nosotros conocemos como el bien. Quiero decir, ahí está este señor, y no sé si habrá alguien más, que de alguna manera puede todavía influenciar esas mentes egoístas que son las que yo considero mentes débiles, y es necesario que ese personaje no se le encarcele todavía para que siga depurando, filtrando los residuos de maldad que quedan después del mensaje y del trabajo que hizo el maestro aquí, Jesús. Seguimos siendo humanos y necesitamos ahí, o sea, yo tengo mis propias debilidades, no considero que mi mente sea débil, pero sí considero que a veces tengo tentaciones que no las quiero. ¿Y quién me dice a mí que esas tentaciones, que son mías, que no se las doy a Caligastia ni al demonio ni tal? Porque, en fin, yo tengo un hermano, no sé si os lo he comentado, que es testigo de Jehová, y cada vez que, o sea, todo lo que le sucede mal en su vida, todos los errores que comete, dice que son tentación de Satanás. Esto es Satanás, no soy yo no quiero hacerlo, pero Satanás me influye. No, no. Tú tienes libre albedrío y tú tienes el poder de no caer en tentación. Pero ahí en la manera que sutilmente tenemos un Caligastia que sutilmente sí puede interactuar, condicionar, no sé la palabra adecuada, ¿no? Y eso lo podemos llevar, Manuel, a todos los aspectos. Libre albedrío es el don más grande que a mí, junto con la personalidad, perdón, el don más grande que siento que ha concedido mi padre, y entonces yo me considero responsable de todo. Y aunque esté ahí Caligastia, a mí no me va a tocar las narices. Yo voy a seguir el camino que me he marcado porque he conocido la revelación, he conocido el libro de Urantia y es mi ruta a seguir. Y entonces ya puede estar ahí el tío intentando. Puedo caer en tonterías, pero yo sé que mi fuerza de voluntad va a hacer que esas tonterías las vaya venciendo. Y a mí ese señor no me va a ganar. O sea, a ver, yo lo globalizo todo y lo simplifico todo porque, en fin, no quiero redundar en lo mismo, porque entrar dentro de lo que es la explicación textual a veces nos lo complica y es mucho más extenso, a lo mejor mejor de entender, no lo sé, pero yo lo llevo siempre al lenguaje simple y llano de lo humano. Y así es como lo entiendo yo. No sé si, Manuel, te habrá seguido mi respuesta, pero yo pienso que es necesario y lo justifico que esté tanto él como los que están encerrados. Y los que están encerrados yo no creo que estén sufriendo, Manuel.
están encerrados, porque por sus errores, por su libre albedrío erróneo, egoísta, están donde tienen que estar. Pero si lo trasladamos a una cárcel de aquí humana, supongo que les darán de comer y les darán todo y los mantendrán dignamente ahí hasta que se le llegue su juicio. Luego, son cuestiones que yo en su día me las planteé, pero con el libro de Urantia he encontrado mis propias respuestas. No digo que sean las tuyas ni las de nadie más, pero sí me sirven a mí estas respuestas a la pregunta que tú acabas de compartir. Gracias. Gracias, Miguel. Todo comentario, respuesta suma, por supuesto, a mi reflexión interna que llevo siempre. Gracias. Estimado Wilson, yo quería dar Miguelito, algunas opiniones. Dígame, Wilson, adelante. Dime. Adelante. Miguelito, yo quería ser de acuerdo, es que tomando el tema que habló Manuel, de que él dice, ¿por qué no capturan a Caligastia si está acá y aquí tenemos infinidad de seres superiores a él que lo pueden capturar? Y ahí pues retomamos el tema del libre albedrío. ¿Tú crees que es necesario que vivamos con el mal, Miguelito? ¿Que es necesario que el mal esté acá? Esa es una de nuestras tareas, de una de nuestras pruebas que tenemos que hacer, que es luchar contra ese mal. ¿Es necesario que esté acá? El mal no existe, es potencial. Lo primero, Wilson, el mal no existe, es potencial y lo podemos crear nosotros, pero sí considero y justifico que Caligastia debe estar ahí. Es una pieza del tablero de ajedrez necesaria para que vaya, no sé, despertando conciencias en la maldad, porque Caligastia no puede despertar conciencias en la verdad y en el amor, pero sí va tocando de alguna manera esos egoísmos que hacen que nuestro sistema actual global de Urantia esté como está, contaminado, poder económico, ostentación, o sea, que no quiero pintar un panorama trágico, pero es la realidad que estamos viviendo. Luego yo justifico, para mí, justifico que Caligastia es necesario, de hecho el libro lo dice, se ha dejado suelto que Caligastia esté pululando por ahí, haciendo de las suyas, haciendo sus travesuras. Un papel tendrá para ir tocando, porque si este señor no estuviera, si este señor o este ente o esta personalidad no estuviera, pues a lo mejor sería hasta más fácil, a lo mejor no tendríamos ese poder potencial económico que está dominando el mundo, que es lo que el poder económico mundial de las multinacionales es lo que está dominando y lo que nos está llevando a todos. ¿Por qué? Pues porque nos dopan con los medios de comunicación, con las redes, con TikTok, con YouTube, o sea, con todo lo habido y por haber, nos tienen dopados y vamos a donde ellos quieren que vayamos. Pues ese es el trabajo que yo creo que está haciendo Caligastia. Y el trabajo nuestro es no dejarnos dominar por ese trabajo de Caligastia. Es el contraste entre el libre albedrío y la maldad o lo que nos pueda aportar de negatividad este señor que está ahí por algo, ¿eh? Lo han dejado suelto y nos lo dice el libro por algún motivo y tiene la justificación que es la que yo le doy, pero es la mía, ¿eh? No tiene por qué ser la de nadie más. Marcelino, Sí, yo quería ver cómo, porque lo que pasa es que esta vez debo retirarme, pero hermano Bernardo, no sé si tienes algo conciso para Sí, yo dar algunas opiniones. sí, pues quería que precisamente si tú nos podrías buscar algunas citas, porque la pregunta de Manuel está muy bien explicada en el documento de la rebelión de Lucifer. Está muy bien explicada. En el dejar aquí a Caligastia, lo primero, la relatividad del tiempo. Nosotros vemos el tiempo que nos parece en nuestra medida muy largo, pero en la medida del paraíso y de los jueces del paraíso, como se hacían los 2 días, la justicia es isofacta. Es en el momento, prácticamente, ¿vale? Lo que pasa que en nuestro tiempo es muy largo. Así nos lo explica el libro. Luego también, según las leyes de la justicia, creo recordar que hace tiempo que leí este documento, pero creo recordar que hasta que no haya nadie en todo el planeta, incluso en el sistema, que no sigan las propuestas de Lucifer y Caligastia, que no sigan el motivo de la rebelión, lo que da a entender es que en cuanto se queden solos, porque ya nadie los siga, en ese momento, Caligastia será apresado, juzgado y el tema de la rebelión del Lucifer finiquitado.
sea, en ese momento. Pero quiero decirle, contestarle a Manuel que si se lee el documento, seguramente va a encontrar estas respuestas porque están muy bien explicadas. Y le decía a Marcelino que él, que tiene habilidad con las citas, seguro nos encontraba alguna cita al respecto que lo dice así, porque yo lo recuerdo al menos así. Gracias. Wilson, no sé si quería comentar algo, hermano. No, adelante, Marcelo. Ok, bueno, mire, hermanito, en cuanto a la liberación de Caligastia, aparece en la página 610 del libro, la 110. Ahí aparece, en el tercer párrafo, aparece la liberación de Caligastia, ¿no? Y que eso es que está suelto, ¿no? Y explica algunas cosas. Pero quería yo, además de lo que comentó, de lo que han comentado, y por supuesto lo que comentó Manuel, quería muy rápidamente decirle a nuestro hermano Bernardo que sí. Efectivamente, Bernardo, la impaciencia es clave y yo también he tenido algunas dificultades precisamente por la impaciencia y hay que luchar con eso porque no resulta fácil. En todo caso, no olvidemos que la manipulación de Caligastia, la manipulación se hizo cuando no se pudo directamente con Adán y con Eva, se hizo a través de la buena intención de Serapatatia. Serapatatia era un descendiente de la raza de Not, un líder muy importante, probablemente indiscutiblemente tenía su ajustador del pensamiento y era un brillante líder de la raza nodita que tenía una gran relación con el jardín y esto hizo posible que como él era impaciente también Serapatatia hizo posible la manipulación en la mente de Serapatatia en su buena intención. O sea, se manipuló su buena intención. Y al manipularse la buena intención de Serapatatia, ya compaginó con las intenciones de Eva. Eva, viendo que este hombre era un hombre confiable, y le confirmó esos anhelos de Eva y no pensaban que era algo malo, a pesar de que se le decía en el árbol, el arcángel guardián del árbol de la vida les advertía que estuvieran pendientes de esto y aún así les costó. Incluso la misma Eva le planteó a Cano cuando Serapatatia se la presentó el peligro de que pudieran perder la vida y el mismo Cano, con muy buena intención, dijo que no era posible porque era algo positivo para todos y algo positivo no podía ser ocasión de pérdida de vida. Y así fue. De manera que produjo este efecto dominó con nuestro gran Adán, que la debilidad, no, aunque era impaciente, no fue tanto la impaciencia lo que hizo que Adán no siguiera, sino ese amor superhumano que tenía por Eva que no quiso quedarse solo. En eso, no olvidemos que también estos seres manipularon la buena intención del apóstol Pedro, cuando en la buena intención del apóstol Pedro le puso la mano al maestro para que no se dejara matar en Jerusalén, y el maestro tuvo que hablarle con el ojo relampagueante que se fuera detrás de él, porque si seguía pensando como pensaba el enemigo, que entonces él se fuera detrás de él, y le habló muy duro. Y eso se lo confirmó Jesús cuando resucitó, y cuando se apareció a Pedro le confirmó eso: el enemigo quería llevarte, pero yo no te abandonaré. Hay manipulación a distancia, incluso en la buena intención de Pedro, y puede haber manipulación en la buena intención de cada uno de nosotros a distancia. No olvide que cuando uno se dispone al ego, la energía del ego se conecta con los demás egos. Así como cuando uno se dispone al espíritu, la energía del espíritu se conecta con todos los demás seres leales. En cambio, el ego se conecta con todos los seres desleales. Entonces, eso es importante. Por ese lado. Y esa fue lo que constituyó, lamentablemente, el fallo de Adán y de Eva. En cuanto a que el príncipe esté capturado, yo pienso, hay algo, además de lo que comenta Miguel y lo que comenta Bernardo, yo pienso que como hay un plan de salvación, cada vez que hay una rebelión celestial, hay un plan de salvación. Entonces pienso yo que como una vez Caligastia desarrolló amor por los humanos de Urantia y se consideró prácticamente como el dios de Urantia, en el sentido de que era el ser más importante o el líder de Urantia, y pudo haber desarrollado amor por Urantia, ese plan divino de misericordia infinita, dándole el tiempo que comenta incluso Bernardo, efectivamente permite el hecho de que se quede en el planeta. Es muy probable que no se le permita salir del planeta, sino que se quede en el planeta, como para que además
de que pudiera hacer maldades adicionales, como uno capta que efectivamente tiene que hacerlas por la actitud de los principales líderes del planeta de un lado y de otro, efectivamente pudiera ser inspirado en un momento dado con esa infinita misericordia de Dios por estos seres que venimos del barro, y que él pudiera ser inspirado para un cambio, para una posibilidad de salvación, cosa que los seres celestiales dicen que difícilmente se podrá producir, porque hasta ahora ninguno de los líderes se ha arrepentido. Pero la misericordia de Dios es infinita, y pienso yo que es una de las cosas que pudiera estar buscándose, la posibilidad de un cambio, un arrepentimiento por parte de Caligastia, así como de los demás seres. Los reveladores dicen que los ancianos de los días se niegan a decretar extinción hasta tanto no hayan ciertos valores espirituales, hasta que estos seres se transformen en total oscuridad, porque son seres muy iluminados. Bueno, y mientras sigan haciendo maldad, pues la luminosidad se va perdiendo. En cuanto a que están encarcelados los seres celestiales, sí, la mayoría de los seres celestiales, sí, la totalidad prácticamente los seres celestiales en Urantia que fueron rebeldes fueron encarcelados. Solo se menciona a Caligastia, algunos miembros de facilitadores o facilitadoras piensan que también está Dalegastia suelto. Yo pienso que es solo Caligastia, pero definitivamente los demás están encarcelados. Pero, estimado Manuel, no se habla de torturas, así como dijo Miguel, no se habla de que los tengan sufriendo, simplemente los tienen allí para que sean un testimonio específico de lo que va a producir la rebelión. La paga del pecado es muerte, y en ese sentido ellos están allí de alguna manera dando ese testimonio de lo que produce la rebelión, para que todos de alguna manera vean eso. Pero no se habla de que estén torturados, simplemente se les impide que sigan contagiando. O sea, ya tuvieron 200.000 años de libertad para contagiar a todos los que pudieran contagiar, pero eso le llegó al límite, y por esa razón se evitó que siguieran contagiando, y es por lo cual es el aislamiento. El aislamiento es indispensable, porque si no se aísla el sistema, entonces los demás sistemas se contagian, y es la causa por la cual se aisló el sistema. Y en el caso de que sufran los que no son injustos, es por el hecho de que cada familia que tenga 10 hijos, si un hijo es injusto, pone en cierta manera, con cierto grado de sufrimiento, a los otros 9. Y como eso sucede en una familia, pues en esta pequeña o en esta familia del sistema también pasa lo mismo. Aunque las planetas que están mucho más afectados por el aislamiento son los 37, cuyos príncipes siguieron apoyando a Lucifer, los demás tienen menos afectación, se afectan menos por el aislamiento, pero en términos generales el sistema completo sigue aislado. Disculpe que me alargué un poquito, habían otras cosas más, pero ya el tiempo se nos está agotando. Y adelante, estimado Bernardo. Antes de darle la palabra a Bernardo, es que Lucy tiene una pregunta, y es en el chat. Marcelino dice así, y también para Miguelito y Bernardo dice: ¿entonces Judas fue necesario también? Adelante. Perdón, no entendí la pregunta. Adelante, Miguel. Se cortó. No entendí la pregunta. Es que se cortó cuando... Pregunta Lucy, como estamos hablando del mal, ella pregunta: ¿entonces Judas fue necesario también? ¡Wow! Lucy, qué sofisticada. Bueno, muy rápidamente, estimado Miguel, disculpe que yo tengo que retirarme, pero vamos a ver, ojalá que podamos estar un poquito más. Marcelino, perdona, es que mi pregunta es relación con lo que tú has dicho. Dime. Una cosa que tú has dicho, a ver, Marcelino, tú has dicho, o he entendido mal, o tú eres de la opinión de que ellos van a recibir misericordia siempre. Es decir, Caligastia o Lucifer siempre van a recibir misericordia. Es que yo creo que no, Marcelino, vamos a ver. Es que cuando Jesús les habla sí, cuando es bautizado, me parece, sube al monte, ¿es el Monte Hermón o dónde fue? Sube y habla con ellos, se enfrenta a ellos y dice algo muy claro: ya os he ofrecido la misericordia y ha sido rechazada por vosotros. Ya ha sido rechazada. Es decir, recibieron misericordia, pero la rechazaron. Y yo creo en ese sentido, no es algo que, bueno, pues la has rechazado hoy y mañana te la vuelvo a ofrecer. Y si mañana la rechazas, pues dentro de no sé cuánto tiempo, otra vez te la ofrezco. Y si la rechazas, pues hasta el final te la voy... No, vamos a ver. Ya se les ofreció misericordia y si fue rechazada. O estoy equivocado, vamos a ver. ¿Eso es así?
Así es, hermano, así es. Es decir, la misericordia es permanente hasta que haya la última gota de realidad espiritual en ellos. Así como en el caso del humano, que no se produce la sentencia desde la página 64 hasta que el humano deje de ejercer la voluntad del Padre, o sea, pierda la fe en forma final. Entonces dicen que los ancianos de los días no logran o se abstienen de dar el decreto de extinción hasta que no hayan realidades espirituales en un ser. Es decir, hasta que hayan realidades espirituales, aunque sean mínimas, ellos no decretan la extinción del ser, porque debe agotarse. Incluso dicen que debe pedir el mismo ser la extinción, que deben pedir la muerte, que ellos deben aceptar la muerte, y una vez que acepten la muerte, ellos se autodestruyen en forma final. Eso lo comentan los reveladores. De manera que la misericordia permanece, pero los reveladores dicen que difícilmente puedan arrepentirse, que no cree que se arrepienta ninguno y que se van a extinguir todos los líderes, según los reveladores, dice. Entonces, eso lo comenta. Y en cuanto a la pregunta de Lucy, en la página 1940 del documento 179 de la última cena, dice el maestro, dice: os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros, y sabiendo de qué manera las fuerzas malignas de las tinieblas han conspirado para efectuar la muerte del Hijo del Hombre, decidí comer esta cena con vosotros en este aposento secreto un día antes de la Pascua, puesto que no estaré con vosotros a esta hora mañana por la noche. Repetidamente os he dicho que debo volver al Padre. Ahora ha llegado la hora, pero ahora viene lo clave para que se sepa que no hacía falta la traición de Judas, así que no hace falta el pecado. El mal sí, porque es lo que dijo Miguel, es algo potencial, dice, pero no hacía falta que uno de vosotros me traicionara para entregarme a las manos de mis enemigos. No hacía falta, es una decisión, como dijo Miguel, del libre albedrío de Judas, y abajo lo confirma. Abajo lo confirma, dice, cuando los 12 joyeros... Josecito, ¿dónde está el esfero de acá? Dice, sí, a la parte final dice, aunque es necesario que yo vaya al sí, Padre, porque... no hacía falta que uno de vosotros se volviera traidor para cumplir con la voluntad del Padre. Eso es la maduración del mal escondido en el corazón del que no supo amar la verdad con toda su alma. Cuán engañoso es el orgullo intelectual que precede o que es antes de la caída espiritual. Mi amigo, refiriéndose a Judas, mi amigo de muchos años, el que aún ahora come mi pan, está dispuesto a traicionarme, aún como ahora moja el pan conmigo en el mismo plato. De manera que no hacía falta que Judas lo traicionara. Eso se dio por el libre albedrío de Judas. Si Judas no lo hubiera traicionado, de todas maneras hubiesen buscado la forma de matar a Jesús. Disculpe que me alargué un poquito. Adelante, Miguel. Sí, no, Gracias. bueno, redundar en la respuesta de Lucy en lo que acabas de compartir, ¿no? Decirlo un poco más normal. Perdón, tú lo dices normal y siempre basado con los textos, perdón. Más humano, en el sentido de que no, yo ahí no creo que influenciara a Caligastia. Yo creo que, como ha dicho bien, muy bien dicho, y con autoridad Marcelino, es una cuestión del libre albedrío y el egoísmo de Judas. Caligastia está en otra liga superior. Caligastia está en otra liga donde a todos nos tienen en cuarentena, en tanto en cuanto no consigamos, como lo ha dicho, creo que lo ha dicho Marcelino, o no sé si lo ha dicho Bernardo, hasta que no consigamos todos evolucionar a luz y vida, a esos señores no los van a quitar de en medio, porque sigue siendo esa tentación extra aparte de nuestros propios egos. Nosotros tenemos egos, pero egos humanos, egos que podemos vencer. Pero pues hay algo más sutil, más sofisticado, que es la influencia que pueda ejercer este señor de cara a manipular o desestabilizar un planeta. Por eso estamos en cuarentena, la palabra que nos ha dicho, estamos en cuarentena. ¿Para qué? Para evitar que esa contaminación siga expandiéndose. Como se expandió el virus, bueno, no quiero entrar en polémica, quien crea bien y quien no lo crea bien también, pero es así. O sea, estamos en cuarentena espiritual para evitar que el virus contra la espiritualidad pueda ir evolucionando. Y bueno, un día llegaremos a vencerlo. O sea, está claro, yo lo tengo clarísimo, porque el bien siempre, siempre, la luz siempre va a prosperar sobre la oscuridad. Nada más, bueno,
que sé que hay muchas, bueno, no sé ni qué hora estamos. Bernardo, adelante. Sí, no, solo quería comentar brevemente que por mucho mal que nos haya traído la rebelión de Lucifer, por muchísimo mal y muchas dificultades que hayan pasado los planetas y el sistema por esta rebelión, el bien, la contraposición del bien que ha traído esta rebelión es multiplicada mucho mayor que el mal que nos ha traído. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, un bien muy grande son los agondonteros, ¿no? Los agondonteros que salen de este planeta. Yo difiero de que todos los hombres sean agondonteros en Urantia. Yo no lo creo así, no lo creo así. De este planeta salen agondonteros, pero agondonteros son personas muy peculiares, con una fe muy firme, muy peculiar también, la fe es muy peculiar, ¿vale? Son probados en su vida en la carne, son probados y tienen que vencer esas pruebas, con una fe que es muy peculiar. Yo creo que a la inmensa mayoría de los hombres en el planeta ni siquiera los prueban porque saben que no pueden pasar por esa prueba, ¿vale? Entonces, los agondonteros salen de Urantia, pero no quiere decir, como he oído en otras reuniones por ahí, que se oyen muchas cosas, la verdad, que todos salimos agondonteros de aquí. No, eso no es así, ¿vale? Los agondonteros es muy complicado y una vida, y tienes que esperar una vida muy dura, durísima en pruebas muy duras que hay que superar, ¿vale? Y entonces sale un agondontero Durantia, ¿vale? Sale un agondontero, pero no quiere decir que todos seamos agondonteros aquí, todo el mundo, ¿vale? Y eso es una consecuencia de que el bien que ha traído la rebelión, la posibilidad de que salgan agondonteros de un planeta, ¿no? Esa es una, por ejemplo. Gracias. Gracias, Bernardo. Lucy, muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos esta semana en Urantia del Amor y dentro de 8 días nuevamente acá. Bernardo, trata de entrar temprano porque tú nos animas mucho la charla, Bernardo. Pero sí que siempre también tengo cosas que hacer, es que siempre estoy ocupado. Dale, gracias. Si no es una cosa, es otra. Hoy me he podido escapar, pero es que hemos tenido una celebración de un amigo que cumplía las bodas de plata y hemos estado de celebración y me he podido escapar de milagro. Vamos, de hecho me están esperando, ¿sabes? Pero estoy aquí, ni lo saben siquiera, ¿sabes? Pero bueno, es que no sé qué pasa, que todos los sábados tengo algo que hacer. Gracias. Es así. Pero vamos, que es un placer estar con vosotros, ¿eh? Gracias. Es un absoluto Un deleite. abrazo. Yo la verdad abrazo. que disfruto con vosotros. Muchísimo. Marcelina, Marcelino, sí, de verdad que, Gracias. que siempre te recordaré yo en mi vida, la experiencia de mi vida, porque de verdad que es una persona muy peculiar, muy peculiar. La verdad es que conecto bien ahí con tus ideas y tu forma de pensar. Y la verdad que muchas veces digo, voy a la reunión porque estará Marcelino por allí dando su opinión, ¿no? La verdad es que, vamos, os siento todos como mis hermanos, ¿no? Pero que la verdad que sí, que Marcelino me llama la atención. Se puso travieso Bernardo Miguel otra vez. Mire, de verdad agradezco mucho todo. Disculpen que hoy estoy un poquito apurado. Y agradezco mucho las oraciones por la salud de algunas personas y la salud de María Auxiliadora Bernardo, que la operaron de una apendicitis. Entonces, gracias por todo. Gracias, que Dios les aumente todo género de bendición. Gracias, Marcelino. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí, Disfruté mucho esta reunión. Gracias, Lucy. Gracias. Gracias, Peter. Gracias, Manuel. Oli, Lisa, gracias.